Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Conoce tu Fe Católica. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos ya dentro del primer gran bloque de la profesión de fe, mirando el capítulo 3. Ya hemos visto el artículo 1 que dice creo y hoy corresponde iniciar el artículo 2 que dice creemos. Bienvenidos. Para estudiar este tema, este inicio del segundo artículo que corresponde a aquel creemos, miramos la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 6 al 9. Nos dice San Pablo así: Así, ya que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, vivan unidos con Él, enraizados y cimentados en Él, apoyados en la fe que les enseñaron y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen arrastrar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Ellos se apoyan en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo, y no en Cristo. En Él reside corporalmente la plenitud de la divinidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al decir creemos, estamos pensando en conjunto, a diferencia de cuando digo creo, que es, digamos, mi propia opinión. Todo esto conforma la fe, que es la respuesta del hombre a Dios. Y es que la fe es un acto personal. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Esto nos lo recuerda el numeral 166 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, mis hermanos, vemos la distinción que se hace acá en el Catecismo. No es lo mismo decir creo a decir creemos, porque como dice acá, la fe se transmite en comunidad. El creyente ha recibido la fe de otro y a su vez debe transmitirla. De eso se trata. Debe transmitirla a los que lo rodean. Por eso, la existencia de este canal. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Y es que una riqueza tan hermosa como el conocimiento de Dios no es algo que nos podamos guardar. No, es algo que nos surge por dentro, como decía el profeta Jeremías. Quiero callar tus palabras, pero hay un fuego adentro que me lo impide. Cada creyente, entonces, es como un eslabón de una gran cadena de creyentes. Yo no puedo solo creer sin ser sostenido por la fe de otros, en este caso la fe de mis padres. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de otros. Esos otros son mis hijos. Y con muchísimo gusto y con muchísimo amor me dedico a transmitirles la fe. Y de paso, a todos ustedes, mis hermanos, que nos están viendo. Gracias por estar ahí y por seguirnos, por suscribirte a nuestro canal y compartir esta valiosa información. En este capítulo vemos e insistimos en la diferencia entre creo y creemos. Creo es la forma como inicia el credo o símbolo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿cierto? Pero creemos es la fórmula con que se inicia el credo niceno-constantinopolitano, el símbolo de Nicea Constantinopla, que está hecho en griego y que habla en plural. Creemos. Entonces, creo es la fe de la Iglesia profesada personalmente, a título personal, por cada creyente, principalmente en su bautismo. Y creemos
como decíamos, es del original griego, es la fe de la iglesia, del conjunto de los creyentes, confesada en este caso por todos los obispos reunidos en el concilio de Nicea y de Constantinopla. Eso nos lo recuerda el numeral 167 del Catecismo. Dentro de la celebración de la Sagrada Eucaristía hay un momento en que pedimos a Dios que no mire nuestros pecados, sino que se fije más bien en la fe de tu iglesia. Se lo decimos: mira, Señor, la fe de tu iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe y la fe de cada uno de los creyentes. La iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor, y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también: creo. Recordemos entonces el rito de paz, esa palabra que pronuncia el sacerdote. Dice: Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y todos contestamos: amén. Ahí estamos pidiendo que no mire nuestras equivocaciones, nuestras faltas, nuestros pecados, sino que mira la fe de la iglesia, y esa fe en la que decimos creo y creemos sea presentada delante del trono de Dios en lugar de nuestros pecados, para que el Señor nos ayude y nos perdone. Insistimos entonces en que nadie puede darse la fe a sí mismo, nadie puede creer por sí solo, sino que creemos gracias a la iglesia. Por medio de la iglesia recibimos la fe. Esa fe y esa vida nueva en Cristo se recibe en el bautismo. Es así que en el ritual romano el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, o sea, el catecúmeno es aquel que se va a bautizar: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta del catecúmeno es la fe. A la iglesia estoy pidiendo la fe. Y insiste el ministro preguntando: ¿y qué te da la fe? El catecúmeno sabe bien lo que quiere: la vida eterna. Mis hermanos, que no se nos olvide que todo esto, todas estas explicaciones que nos da la iglesia, el catecismo, el estar vinculados a la fe por medio de la iglesia, todos estos esfuerzos, por llamarlos de alguna manera, están enfocados a un solo objetivo: alcanzar la vida eterna. Encontramos ahora una cooperación conjunta entre Dios, que nos da la salvación, y entre la iglesia, que nos transmite la fe para poder acceder a esa salvación. Dice aquí que la salvación viene solo de Dios, pero la vida de la fe la recibimos a través de la iglesia, que es la educadora de la fe. Acordémonos que nuestra Santa Iglesia Católica es madre y es maestra. Como madre nos engendra y como maestra nos enseña en la fe para alcanzar esa vida eterna. Miramos aquí entonces una frase de Fausto de Ries. Fausto de Ries es un obispo, o fue un obispo de Britania, es decir, de lo que hoy es Inglaterra, pero del siglo V, y murió en Ries, Francia, por eso se le dice Fausto de Ries. Este obispo luchó contra las herejías arrianas y macedonianas que negaban la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo en ese mismo orden. Entonces, este gran Fausto de Ries nos deja esta frase que la recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, y dice así: creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación.
bien clara tenía la doctrina Fausto de Ries, porque en la iglesia mediante el bautismo tenemos un nuevo nacimiento del agua y del espíritu, como va a decirle Jesús a Nicodemo allá en el capítulo 3 de San Juan. Creemos entonces que la iglesia es la madre de nuestro nuevo nacimiento en el bautismo. Y no en la iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación, porque el autor de nuestra salvación es Dios mismo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos adquirió a precio de sangre, de su sangre preciosa en la cruz. Gracias, mis hermanos, por continuar con nosotros estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, metiéndonos en las entrañas de esta sabia enseñanza, que no buscamos otra cosa, tú y yo, que la salvación de nuestra propia alma. Gracias por vernos y seguimos estudiando este catecismo. No te pierdas el próximo episodio. Será hasta entonces, si así Dios lo quiere.